caballo de lumbre. Me llamo Alina Ortega y esta es la historia que me mantuvo noches enteras sin pegar ojo. La oí de labios de mi padre, Evaristo Ortega, un hombre de campo nacido y criado en el Santuario, un caserío de menos de 100 familias perdido entre los cafetales de la Sierra de Songolica, en Veracruz. Corría 1994, él tenía 32 años, yo apenas era una niña, y en la región no había más distracción que la milpa y los viejos relatos que se contaban al calor del fogón. Mi padre no fumaba ni bebía, vivía para la tierra, para las vacas y para la fe que aprendió de sus abuelos. Precisamente por eso, nadie en la familia dudó cuando, mucho tiempo después, confesó lo que vio aquella tarde de temporada seca, justo cuando los ríos menguan y la montaña se queda en silencio. A las afueras del pueblo existía un paraje al que todos llamaban la Barranca del Silencio. Era un cañón angosto, cubierto de encinos retorcidos y rocas tan antiguas que parecían sudar óxido. Los viejos prevenían a los jóvenes de entrar allí al anochecer. Decían que, desde los tiempos de la colonia, rondaba una presencia llamada la candela, algo que se aparecía envuelto en fuego y cobraba tributo de los imprudentes. Cada generación añadía detalles nuevos, unos hablaban de un toro ardiente, otros de una mujer que lloraba carbones, pero todos coincidían en que la lumbre caminaba con voluntad propia. Mi padre escuchaba esas historias sin reír ni creer. El trabajo deja poco espacio para fantasías, repetía. Su sencillez fue, quizá, la razón por la que el miedo lo golpeó tan hondo cuando lo imposible se materializó ante sus ojos. Aquel jueves de marzo, Evaristo madrugó para deshiervar la milpa, regresó a la casa al filo de las 2 para comer frijoles con chile seco y, sin perder el impulso, ensilló a rumbo su burro manso, y condujo el hato de cabras hacia el río Tepalcate, un hilo de agua que nace en la barranca prohibida. Él acostumbraba dejarlas pastar a lo largo de la vereda y, antes de que el sol se hundiera, las abreviaba a beber en una poza cristalina que todos llamaban el Ojo Verde. Era rutina tan marcada como el repique de la campana parroquial, por eso recordaba cada minuto de ese día con precisión quirúrgica. Cuando el reloj natural de las sombras anunció las 6:20, las cabras se agruparon en la orilla para saciar la sed. Mi padre se arrodilló, chapoteó el agua y se llevó un puñado al rostro. Fue entonces cuando escuchó un relincho desgarrador rebotando entre las paredes del cañón. Levantó la vista buscando al responsable y se quedó petrificado. Sobre la margen opuesta, de pie sobre un claro de piedra, estaba un caballo completamente blanco convertido en antorcha viva. Las llamas bailaban a lo largo de su crin como cintas naranjas, chisporroteaban en el lomo y descendían hasta las pezuñas sin consumirle el pelo. El animal relinchaba con furia, pero el fuego no ennegrecía la piel ni desprendía humo denso. Mi padre, campesino compasivo, pensó que algún infeliz habría rociado petróleo sobre el pobre potro y lo encendió para diversión enferma. Sin medir el peligro, se descalzó, cruzó el Tepalcate que apenas le llegaba a la rodilla y se internó en la maleza para socorrer al equino. Con cada zancada arrancaba hojas secas que, a su sorpresa, no se encendían cuando el caballo pasaba rozándolas. Tampoco olía a pelo chamuscado, ni había brasa sobre la hojarasca. Con el corazón desbocado siguió el rastro de cascos humeantes que dejaban impresiones negras sobre la tierra, pero aquellas marcas se disipaban como ceniza apenas las tocaba el viento. Aún así, avanzó más de lo prudente y la tarde cayó detrás de los cerros sin que lo notara. En un recodo donde los árboles se abrazaban formando un techo de sombras, volvió a verlo. El caballo descansaba junto a una mujer joven, alta, de piel aceitunada, vestida con blusa de manta y pantalón de trabajo cubierto de polvo rojo. Bajo un sombrero tejano blanco, sus trenzas brillaban con reflejos cobrizos. Ella acarició al animal y, al contacto de su mano, el fuego se apagó, como si alguien hubiese cerrado una llave invisible. Mi padre se quedó mudo, quiso preguntar cómo lo hizo, pero la lengua se le hizo piedra. Aquella mujer no necesitó mirarlo para imponerse, bastó un leve giro de su rostro para que él sintiera una presión brutal en el pecho, parecida a cuando falla el aire en mitad de la sierra. «Vete», murmuró ella, con voz que sonaba más cerca de la tierra que del cielo. Fue la única palabra que escuchó, aunque juró que no salió de sus labios, sino que retumbó dentro de su cabeza. El caballo, libre de la lumbre,
relinchó con docilidad y la acercó como si fuese su yegua. Entonces algo todavía peor ocurrió, las llamas saltaron del cuerpo del animal al de la mujer, envolviéndola en un segundo. Pero el fuego no la devoraba, danzaba sobre su piel como manto líquido, desgarradoramente hermoso, iluminando la barranca con luz rojiza. Ella permaneció erguida, sin emitir un solo quejido, mientras el aire se cargaba de un olor a resina ardiente, un aroma dulzón que impregnó la garganta de mi padre hasta casi hacerlo vomitar. El pánico lo arrancó de su hechizo. Dio media vuelta, tropezó con raíces y cayó de bruces. Al levantarse, descubrió que las cabras lo llamaban con balidos lejanos, como si también sintieran que la noche traía muerte. Corrió sin detenerse, guiado por el murmullo del arroyo y por el tintineo de los cencerros. No supo cuántas veces miró hacia atrás, pero cada vez que lo hacía distinguía destellos naranjas como luciérnagas gigantes flotando entre los troncos, acercándose y alejándose en un ritmo que parecía burlarse de su terror. Cuando al fin llegó al tepalcate, las piernas le flaquearon, los animales seguían allí, inquietos, agrupados en círculo. Sin embargo, Rumbo había desaparecido, como si nunca hubiese estado. El burro regresó por su cuenta 2 días después, con los ojos enrojecidos y la piel helada, rehusándose a entrar en la barranca desde entonces. Mi padre no contó nada esa noche. Estuvo sentado en la mesa con los brazos cruzados, la mirada fija en la lámpara de queroseno, mientras mi madre servía café y yo hacía la tarea. Pero al amanecer lo encontramos empacando las pocas pertenencias que cabían en un costal. Dijo que se iría a Ciudad Isla a trabajar de peón en un rancho cañero. Nunca explicó por qué, aunque toda la familia lo suponía, la sierra se le había vuelto ajena, las sombras le susurraban cuando cerraba los ojos. Tardó 5 años en pisar de nuevo su parcela, para entonces llevaba un Cristo colgado al cuello y una vela bendita en el bolsillo. Con los años, el relato se convirtió en un secreto compartido solo en reuniones familiares. Cada vez que lo evocaba, él sudaba y se le quebraba la voz, como si aún sintiera las brasas lamiéndole la espalda. Juraba que no había bebido, que no fue sueño ni delirio, recordaba el silbido que precedía a los destellos, el golpeteo seco de los cascos sobre la tierra sin incendiar y sobre todo ese vete que le perforó el cráneo. Decía que la lumbre era un aviso, una frontera que no debía cruzarse, y que la mujer no era humana sino algo antiguo, acostumbrado a que los hombres la dejaran en paz. Por eso, desde que lo escuché, cada vez que subo a la barranca a recoger leña, llevo un puñado de sal en la bolsa y me persigno antes de entrar, aun si el sol está alto. Durante mucho tiempo pensé que la historia era un espejismo nacido del calor y la fatiga. Pero hace poco, en un anochecer brumoso, una de mis cabras regresó sin pelo en el lomo, con la piel chamuscada y un olor a pino quemado que no se iba ni con agua hervida. No había rastro de incendio en la vereda, ni se encontró al depredador. Desde ese día preferimos dar la vuelta larga hasta el otro manantial, aunque nos lleve media jornada extra. Hay lumbres que no son de este mundo, basta con verlas una vez para entender que el monte no perdona la curiosidad. Mi padre tiene hoy 63 años y apenas puede tocar la guitarra con la que antes cantaba corridos. Sus manos tiemblan cuando el viento trae olor a hojarasca seca. Yo he jurado no dejarlo solo cada vez que la brasa del fogón chisporrotea como relincho, porque entonces sus ojos se inundan y murmura la palabra que selló su destino, vete. Y aunque la noche sea quieta y el café esté tibio, sé que en algún rincón de la barranca una candela de 4 patas sigue esperando a que alguien tenga el valor o la necedad de volver a cruzar la línea de fuego. Cuna de ceniza. No han pasado muchas noches desde que volví a soñar con aquel llanto que hasta hoy me hiela la sangre. Despierto empapado y oigo de nuevo la brisa entre los surcos, como aquel atardecer de 2004, cuando mi tierra, un predio pedregoso a las afueras de San Mateo del Monte, Chiapas, me mostró algo que todavía no sé nombrar. Escribo esto porque el insomnio me está volviendo viejo antes de tiempo y porque, quizá, contar lo ocurrido me ayude a entender por qué la oscuridad se sienta cada noche a los pies de mi cama. Tenía 33 años y llevaba semanas probando unos lentes que el médico del municipio me recetó para frenar el avance de un astigmatismo que me nublaba el horizonte. No me gustaban, se empañaban con el sudor y me hacían sentir como si hubiera un cristal entre mi rostro y el mundo.
Aún así, aquella tarde los llevaba puestos mientras removía la última hilera de frijol. El sol ya se escurría detrás de los pinos, el aire olía a tierra abierta y a estiércol fresco. De pronto, entre el zumbido de los grillos, emergió un sollozo imposible, el llanto corto, frágil y muy humano de un recién nacido. Me quedé inmóvil, con la pala clavada en el lodo. No hay veredas cercanas por donde alguna madre pudiera pasar, el pueblo está a media hora a pie, y la milpa, rodeada de monte cerrado, es mía desde que tengo memoria. Sin embargo, el gemido volvió a escucharse, más cercano, acompañado de un temblor ligero en la maleza. Me adentré entre las matas con el corazón retumbando en las sienes, y allí, al pie de una ceiba, encontré una figura diminuta envuelta en un trozo de manta mugrosa. Acerqué la cara, conteniendo la respiración, era un bebé de piel tersa, casi rosada, con unos ojos que parecían recién abiertos al mundo. Sonreía con inocencia, incomprensible en medio de la hojarasca. Un temblor me recorrió la espalda, mezcla de ternura y un miedo que no supe reconocer. Lo levanté con cuidado. El paño olía a humedad añeja, a la vez dulce y rancia. El niño se acurrucó contra mi pecho sin dejar de balbucear. Miré alrededor, nada, solo retazos de neblina bajando del cerro y el siseo del viento. Consideré ir directo a la comandancia, pero la luz empezaba a fallar y mi casa quedaba de paso. Allí podría explicar a Teresa, mi esposa, lo encontrado y decidir juntos. Contra el crepúsculo anaranjado empecé a caminar por la vereda que se adentra en el encinar. No había avanzado ni 100 metros cuando me topé con don Lucho, otro campesino que volvía de sus cafetales. Le conté a grandes rasgos lo ocurrido y aparté la manta para mostrarle al niño. Lo vi palidecer un segundo, arquear las cejas como si hubiera inhalado podredumbre. Murmuró algo, no lo citaré palabra por palabra, sobre lo mal formado que se veía y me instó a llevarlo cuanto antes a las autoridades. Me ofendí, el pequeño, bajo mis lentes, era tan hermoso que parecía de calendario. Pensé que Lucho, hombre seco y resentido, hablaba desde la envidia o tal vez la superstición. Le di las buenas tardes y seguí mi ruta con la frente en alto. Al internarme en el bosquecillo noté algo extraño. El niño empezó a desprender calor, primero tibio, luego cada vez más intenso, como si sostuviera carbón vivo. Me detuve, retiré el brazo que lo cubría y revisé sus manos, blandas, sonrosadas, impecables. El ardor persistía, así que aflojé un poco los lentes y me sequé el sudor. El atardecer ennegreció de golpe, como si alguien hubiera soplado la lumbre del cielo, y un silencio opresivo tapó incluso a los insectos. Apuré el paso. A lo lejos se distinguían ya las primeras luces de nuestro patio. Mis perros, Ramira y Pacho, empezaron a ladrar con furia antes de que yo cruzara la cerca. Fue un ladrido bronco, salvaje, dirigido hacia mí. Jamás me habían recibido así. Teresa salió con un balde de agua para callarlos y, al verme en la penumbra, se le cayó el recipiente, sus ojos se abrieron de espanto. Preguntó, apenas un susurro, que llevaba en brazos. Le conté lo sucedido mientras ella retrocedía un paso por cada palabra. La señalé para que lo viera de cerca, entonces agarró un rosario de la pared y lo apretó tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Mi corazón se agitó como ala de colibrí. Sentí un vahido. Con mano temblorosa me quité los lentes para limpiar el polvo del cristal. Fue el instante exacto en que la realidad se quebró, aquello en mis brazos ya no era un niño. Era una criatura encogida sobre sí misma, con la piel marchita y de un amarillo enfermo, los ojos hundidos como pozos secos y una boca desmedida que dibujaba una sonrisa antinatural, larguísima, tan delgada como el filo de una navaja. Por un segundo no reaccioné, el cerebro se negó a aceptar la imagen. Cuando el espanto afloró, solté al ser instintivamente. Cayó al suelo con un golpe seco, pero no lloró. Se irguió de inmediato sobre piernas huesudas, torcidas, y aquella mueca se ensanchó hasta ocuparle casi la mandíbula entera. La bestia flexionó el cuello hacia ambos lados, como si calibrara la noche. Dejó oír un chillido áspero que no salía de garganta humana, después se lanzó a 4 patas hacia el patio. Mis perros le salieron al paso, gruñían, los dientes desnudos, la espuma agolpada en el hocico.
Pacho mordió primero. La criatura chilló con un tono agudo que me perforó el cráneo. Luego Ramira se abalanzó, pero el ente giró con una agilidad imposible, zarpas diminutas que dejaron surcos en la tierra. Con un brinco saltó la cerca y se perdió entre los milenarios robles, rumbo al arroyo. Corrí tras él, apenas crucé la verja vi destellos de pelaje, ladridos quebrados y la maleza agitándose con violencia. Después, un silencio absoluto. Ni el viento se atrevía a mover las copas. Avancé un poco más y llamé a mis perros, pero solo me respondió el ulular lejano de un tecolote. Un olor a cobre y ceniza me llenó los pulmones, retrocedí, con la nuca helada, incapaz de internarme en la negrura. Teresa me esperaba en el umbral. No dijo nada, bastó que me viera sin lentes para que entendiera. Esa noche atrancamos las puertas con tablones y empujamos el viejo ropero contra la entrada. Encendimos veladoras y rezamos hasta que la cera se convirtió en charcos. En algún momento me quedé dormido sobre la mesa. Desperté al alba con el cuello entumecido. Mis lentes seguían allí, pero no los toqué. Salí al patio con los primeros rayos de sol. Encontré a Pacho tendido junto al pozo, la mirada vacía apuntando al cielo, y a Ramira más allá, como si ambos hubieran corrido hasta agotar el último aliento. No presentaban heridas, solo aquel rictus de terror absoluto que se les había quedado fijado para siempre. Caí de rodillas, incapaz de articular un rezo. Esa misma tarde quemé mis lentes en la estufa de leña. Al vidrio le tomó tiempo rendirse, pero al final cedió con un crujido que todavía resuena en mi memoria. Desde entonces trabajo con la vista nublada y las pupilas entrecerradas. No me importa confundir a veces las parvadas con nubes bajas o perder una cosecha por no leer bien el almanaque. Prefiero la bruma de lo imperfecto a volver a ver con claridad aquello que se oculta bajo la piel de lo cotidiano. Nadie me creyó del todo. En el monte juraban que el dolor por los perros y el cansancio de la siembra me habían jugado una mala pasada. Sin embargo, a los pocos días un rumor empezó a recorrer las cocinas. En las orillas del arroyo hallaron restos de pequeños animales con la carne reseca, como si el fuego los hubiera cocido desde dentro. Algunos dicen haber oído un llanto infantil rondar la ribera cuando el cielo se nubla y la tarde se pone casi violeta. Yo no vuelvo a pisar ese sendero al caer la noche. Cada vez que el viento pasa entre los tallos de maíz y los hace crujir como huesos viejos, recuerdo el peso de aquel bulto en mis brazos y el calor que me quemaba por dentro, como si llevara un ascua envuelta en trapos. Y cuando el insomnio me arrincona, imagino a la criatura, arrugada, amarillenta y sonriente, acechando en la penumbra, aguardando a que algún otro campesino, cansado y miope, levante la vista y vuelva a confundir la ternura con la muerte. Desde aquella tarde, trabajo a ciegas pero duermo con las luces encendidas. Porque aprendí que entre los surcos fértiles también germinan cosas de otro mundo y que, a veces, basta un par de lentes para arrancarnos la venda que tantos quisiéramos conservar. El aguacero hueco. Me llamo Lucio Santín y tengo 42 años. Cuento esto para dejarlo por escrito antes de que mi memoria empiece a remendar la verdad con el olvido. Crecí y trabajé siempre en las laderas de La Quebrada, un caserío minúsculo escondido entre los cerros de Cajamarca, Perú. Nuestro sustento son las parcelas de maíz y cebada que, con suerte y rezos, logran aferrarse a la tierra rojiza a más de 3.000 metros de altura. Allí, en abril de 1983, ocurrió algo que aún me mantiene en vela cuando el viento silba entre los tejados. Aquel miércoles amaneció despejado. El aire traía olor a tierra tibia y el zumbido distante de los insectos. Llevaba en la espalda el costal con las semillas y en la mano el viejo asadón que heredé de mi padre. Mi esposa, Andrea, me había guardado un fiambre de mazua sancochada y queso fresco. Lo deslicé junto al agua de anís y salí con la primera luz. Tenía que alisar la parcela antes de que llegaran las lluvias grandes, las verdaderas, las que hacen hinchar el maíz hasta que cruje la vaina. Trabajé sin mirar el cielo hasta pasado el mediodía. Fue entonces cuando sentí un cambio, como si el cerro mismo exhalara frío. Levanté la vista y vi una nube solitaria del tamaño de una casa, tan densa y oscura que parecía hecha de plomo.
No había otra en ese cielo abierto, aquella flotaba directamente sobre mi campo, lanzando sombras ahí donde un minuto antes el sol quemaba la espalda. Pensé que sería una descarga breve y me apuré a guardar la semilla. El trueno llegó antes que el primer relámpago y vibró en el pecho como un tambor hueco. Eché a correr hacia la falda rocosa donde sobresalía un bloque de basalto enorme, la piedra del silencio la llamamos, que ofrece un abrigo natural. Me deslicé bajo su vientre frío justo cuando el aguacero estalló con furia. O eso creí. Escuché el repiqueteo espeso del agua golpeando el suelo, los chasquidos de los relámpagos desgarrando el cielo. Sentí incluso los pinchazos de las gotas sobre el sombrero de paja. Sin embargo, al pasarme la mano por la frente, no hallé humedad. El ala del sombrero estaba tan seca como cuando salí de casa. Miré mis botas y el polvo seguía suelto, sin formar barro. Extiendo la palma afuera y la sensación es real, golpes fríos contra la piel, pero ni un rastro de agua. Las gotas rebotaban invisibles, dejando solo un cosquilleo helado que desaparecía en un segundo. En medio de la perplejidad, vi al viejo burro de don Fermín avanzar por el camino pedregoso. El animal cruzaba bajo el supuesto diluvio, sacudiendo las orejas, pero su pelaje estaba limpio y esponjado como si el día siguiera despejado. El burro levantó la cabeza, olfateó el aire y rebuznó con un tono agudo que me heló más que aquella lluvia fantasma. Quise creer que era una granizada de hielo seco, absurdo pensar en experimentos químicos allí, pero cuando revisé el suelo noté que no había siquiera charcos. La tierra seguía cuarteada, sedienta. Apreté los nudillos alrededor del asadón para evitar que temblaran y di un paso fuera del refugio. Las gotas me golpeaban el rostro con la fuerza de una tormenta veraniega, aún así, la camisa permanecía intacta, lisa, sin una mancha oscura. Una sensación extraña me recorría los músculos, un hormigueo eléctrico que erizaba la piel. El trueno siguiente no retumbó, sino que zumbó grave, prolongado, como la nota de un cuerno gigante. Alcé la mirada. Entre los jirones negros de la nube vi algo que no debía estar allí, una forma ovalada, de contornos borrosos, que giraba despacio como si flotara en un remolino invisible. No tenía alas ni hélices. Era un disco de metal bruñido, inmenso, quizá de 100 metros, que reflejaba ráfagas azules cada vez que los relámpagos le rozaban la panza. Un reflejo plateado barrió el maizal y, donde tocó, las hojas se encogieron como si hubieran sido lamidas por fuego. El verde se volvió gris y, al tacto, las plantas se deshacían en polvo antes de llegar a la base. Retrocedí a tientas hasta pegar la espalda contra la roca. El zumbido subió de tono. Sentí presión en los tímpanos, un siseo agudo dentro del cráneo, y supe que si me quedaba allí terminaría sordo o peor. La sombra metálica se partió en líneas que se abrían como pétalos, de cada segmento brotaron haces de luz blancuzca. Eran delgados, sólidos como varillas, y peinaban la tierra con precisión matemática. Allí donde pasaban, el suelo se agrietaba con un crujido seco, dejando un rastro de polvo oscuro. El aire olía a cobre fundido. De improviso todo cesó. El sonido, la falsa lluvia, los relámpagos. En un parpadeo la nube se disipó y el disco con ella, como si hubiese sido una proyección apagada de golpe. Volví a oír el chillido de los grillos y el lejano ladrido de los perros del caserío. El sol regresó implacable, pero el campo se había convertido en un páramo gris. Las plantas colgaban mustias, rotas, y el suelo tenía un tono negruzco que no reconocí. No me atreví a acercarme a la zona chamuscada. Tomé el costal, el azadón, y caminé de regreso al pueblo con la cabeza llena de un zumbido residual que tardaría días en marcharse. A medio camino me encontré con don Fermín, quien venía a buscar su burro. Le conté, balbuceando, lo que vi. Él señaló el horizonte, desde el pueblo habían observado una nube negra que escupía relámpagos sobre mis tierras, nada más. Ni disco, ni luces, ni lluvia seca. Esa noche el viento se quedó quieto. El silencio pesaba tanto que se oía el crujido de la madera enfriándose en el techo. Me senté en la cocina, junto al quinqué, y examiné mis brazos. Tenía moretones menudos donde las gotas ficticias me habían impactado. Parecían picaduras, pero olían a óxido.
A la mañana siguiente salí temprano con Andrea para ver el campo. El suelo estaba duro como teja quemada. Cada pisada levantaba polvo grisáceo que olía a piedra molida. Cavé con la punta del azadón, la capa quemada no superaba los 6 centímetros, debajo seguía la misma tierra rojiza de siempre. Intenté regar una hilera con el agua de la acequia, el líquido resbaló por encima sin penetrar, como si hubiese caído sobre vidrio. Las semillas de maíz quedaron expuestas, huecas, deshechas, convertidas en cáscaras vacías. Al tercer día las gallinas se negaron a picotear los granos diseminados en el corral, los perros olfateaban la bruma gris y retrocedían con el rabo bajo. De noche, cuando todo el mundo dormía, escuché un tecleo suave sobre el tejado, gotas invisibles golpeando, replicando la lluvia que no moja. Me levanté y salí al patio. El cielo estaba limpio y cuajado de estrellas, pero el repiqueteo seguía sonando justo encima de mí. El aire tenía un ligero destello azulado, apenas perceptible en los bordes de las sombras. Aquella misma semana comenzaron las pequeñas desgracias. A los vecinos se les secó la hierba de los corrales contiguos a mi parcela, los cuyes murieron con los ojos blancos como si se hubieran cocido por dentro. Don Fermín encontró a su burro echado en la trocha, la piel pegada al hueso, la lengua partida por la mitad. Nadie le halló causa. Mientras cavábamos la fosa para el animal, todos evitaban mirar hacia mi parcela, que seguía tiznada como un campo volcánico. El alcalde llegó con 2 ingenieros agrarios del distrito. Tomaron muestras de suelo, midieron el pH y anotaron cifras que ninguno entendió. Se fueron prometiendo regresar con resultados, nunca volvieron. Días más tarde un rumor corrió por la serranía, decían que la quebrada estaba maldita, que habíamos cavado en un cementerio antiguo, que el cerro había abierto su boca venenosa. Nadie mencionó discos flotantes ni lluvia sin agua, supongo que a nadie le convenía creer en algo que no pudiera quemarse con rezos. Las noches se volvieron interminables. El chasquido fantasma seguía golpeando el techo aunque no cayera una sola nube sobre la cordillera. Un siseo eléctrico recorría los tendales de ropa, erizando las fibras como si fuesen pelambre de gato. Un olor a ozono se filtraba por las rendijas y me hacía lagrimear mientras trataba de dormir. Andrea empezó a toser. La piel se le resecó hasta cuartearse en los codos. A las 2 semanas, la franja quemada del terreno, al principio limitada a mi parcela, comenzó a ensancharse, avanzando con lentitud casi imperceptible. Era como si la tierra se oxidara, extendiendo su costra negra un par de pasos por día. Algunos aseguraron que por las madrugadas se veía brillar un resplandor bajo la superficie, como brasas recién sopladas. Yo estaba demasiado cansado para comprobarlo, me pasaba las horas sentado en la puerta, oliendo el polvo metálico, temiendo el próximo trueno hueco. La decisión de irnos no fue mía. Una madrugada, mientras luchaba con el insomnio, escuché ruido de ceniza golpeando la ventana. Salí con el quinqué temblando en la mano. El huerto había desaparecido bajo una costra oscura que respiraba, sí, respiraba, inflándose y contrayéndose como si la tierra se hubiese convertido en piel viva. No supe cuánto tiempo tardé en retroceder hasta la cocina. Solo recuerdo la voz firme de Andrea susurrando que era hora de marcharnos antes de que aquello tocara las paredes. Empacamos en un día lo que otras familias guardan en años. Dejé el asadón clavado a la entrada de la parcela, hincado en el polvo gris. Antes de subir al camión, miré hacia la piedra del silencio. Sobre el peñasco revoloteaban motas blanquecinas que no eran insectos ni algodón de los sauces, parecían fragmentos minúsculos de esa nube espectral, flotando sin rumbo mientras el sol naciente las volvía translúcidas. Han pasado 22 años desde aquella temporada maldita. Jamás volví a pisar la quebrada. Supe por cartas que la mancha se detuvo unos meses después, dejando un anillo de tierra muerta donde nada crece. Los pocos que permanecieron nunca hablan del asunto, cambian de tema o se persignan y escupen sobre el suelo. A veces, durante las madrugadas silenciosas de la ciudad, abro la ventana y pruebo el aire con la lengua. Si siento un regusto metálico, cierro enseguida y aprieto los párpados. Sé que, en algún lugar sobre los techos, existe la posibilidad de otra lluvia hueca, dispuesta a derramar sus golpes vacíos sobre la piel de cualquiera.
Entonces recuerdo el zumbido dentro del cráneo, el maíz deshaciéndose entre mis dedos, y entiendo que el miedo más profundo no necesita agua para empaparnos, basta con la certeza de que puede volver. El vigía maldito. Mi nombre es Efraín Castañeda y escribo esto a la luz temblorosa de un quinqué, más por necesidad que por voluntad. Han pasado 20 años desde que las montañas al sur de San Mateo Tepozal, en el invierno de 1999, devoraron a mi primo Floro, y todavía no he hallado descanso. Guardo su recuerdo y el hedor a tierra removida en cada pliegue de la piel. Quizá al dejar estas palabras libere, siquiera un instante, el pulso de terror que me persigue desde aquella temporada de siembra. Éramos hombres de campo desde la cuna. Nuestros antepasados abrieron las primeras terrazas que bordean el cañón y dejaron, junto con las semillas de maíz criollo, un modo casi ritual de enfrentar la madrugada fría, el primer café, el silbido que se pierde entre los surcos, la reverencia breve ante la cruz que corona el huerto. Floro y yo heredamos, además, un lote apartado al que la gente del pueblo rehuía. No había casa ni alambrado ahí, solo un mar de zacate que sonaba lúgubre cuando el viento del norte barría la ladera. La parcela guardaba, justo al centro, un espantajo viejo plantado en una estaca de mezquite. Nadie recordaba quién lo erigió. Se trataba de una figura desgarbada, hilachas de manta negra, un sombrero sin ala prendido con alambre oxidado y, en lugar de cabeza, una calavera de res blanqueada por el sol. Aquel par de cuencos vacíos sorbía la luz, sobraba con mirarlos para sentir que algo respiraba detrás. Jamás pensamos en retirarlo. Entre campesinos sobrevive la idea de que ciertas cosas, por inútiles que parezcan, guardan un aliento que conviene no contrariar. Así lo dejamos, incluso cuando los primeros brotes de maíz despuntaron como dedos jóvenes en la tierra oscura. Trabajábamos de sol a sol, ajenos a cualquier presagio, hasta que la negrura empezó a oler diferente, más espesa, como leche cortada. La noche en que lo comprendí, los perros de la ranchería se desataron en un coro frenético. El ladrido venía por oleadas, estrellándose contra la sierra. Salí con la lámpara de batería. Apenas crucé el portón de palos escuché un crujido, una pisada turbia detrás de los surcos. Llamé a Floro, sin respuesta. Avancé, apartando las hojas húmedas, y al llegar al claro del espantajo me estremeció un escalofrío. La figura estaba inclinada, como si el palo padre se hubiese combado bajo un peso invisible. A la mañana siguiente las gallinas amanecieron sin ojos, metidas en un silencio imposible. Los puercos se negaban a comer y las vacas mugían con un bramido inquisidor. Floro insinuó la presencia de un jaguarillo, pero no hallamos huellas. Al tercer amanecer sentimos los cascos de las reses golpeando el corral. El toro semental yacía con la garganta hendida y ni una gota de sangre en el piso. Todo su líquido había desaparecido. La gente empezó a murmurar que aquella franja del cañón era sitio de paso para los que nunca terminan de irse. Yo quise quemar la milpa, venderla quizá, pero Floro se aferró. Había visto a su padre arar esos mismos surcos, decía, y no permitiría que el miedo creciera como maleza. Para demostrar valentía propuso montar guardia nocturna. Acepté acompañarlo durante la primera, aunque llevaba el estómago anudado. Nos acomodamos junto al granero, la brasa del café casi azul. El silencio pesaba tanto que se oía el latido del monte. Fue entonces que percibimos un arrastre tenue, como costales húmedos sobre las hojas. La lámpara apenas recortó sombras y reveló, a pocos metros, algo que se erguía. El espantajo caminaba entre los tallos, su calavera exudando una saliva oscura. No emitía sonido, solo el roce seco de la manta. Floro alzó el rifle de varilla y disparó. El primer tiro le voló el hombro izquierdo, mostrando que dentro no había paja. Un hueserío reseco, unido por tendones negros, se sacudió como avispa herida. El segundo tiro partió la estaca, pero la criatura siguió entera y se nos vino encima. Corrimos a la casa, y mientras yo cerraba la puerta escuché el grito de Floro detrás. No era su voz, algo le arrancaba el aire, mezclándolo con un bramido cavernoso. Clavé el cerrojo y atranqué la hoja. Minutos después la madera retumbó sin ceder. En los intervalos emergía un susurro que reptaba por las rendijas, mi nombre, repetido con una cadencia de tierra mojada.
Amaneció, y con el primer rayo salí arrastrando el machete. No hallé rastro de Floro ni del espantajo. Solo un surco fresco, profundo, que corría desde el centro de la milpa hasta la barranca. Lo busqué 3 días. Bajé al cañón, llamé entre ahuehuetes, seguí cauces turbios, cada paso coronado por ese olor agrio, ondeando como un velo invisible. Al 4.º día topé, en lo alto de un peñasco, el sombrero sin ala, empapado de una sustancia negra que se evaporó al tacto. El comisario escribió desaparición por extravío y se marchó sin mirar el cañón. No pude abandonar la parcela. Algo me retenía, tal vez la esperanza de negar la pesadilla. Me quedé 2 semanas más, durmiendo a ratos, hasta que una madrugada de luna menguante escuché de nuevo el arrastre. Salí con la barreta, y lo vi, el espantajo estaba de espaldas, masticando algo rígido. Me acerqué con la furia del duelo, levanté la herramienta y golpeé la calavera. Se astilló como cáscara y de su interior cayó una lengua humana, hinchada, todavía palpitante. Corrí al arroyo y lavé las manos, pero el agua ya tenía ese sabor metálico que no se quita. Cuando regresé, la figura había desaparecido, en su lugar quedaba la estaca ensangrentada. Esa mañana empaqueté lo poco que tenía y abandoné San Mateo Tepozal. Hace media hora creí oír la voz de Floro susurrar mi nombre desde el patio, idéntica aunque hueca. No abrí la ventana, pero distinguí una silueta huesuda, con un cuello de raíces sosteniendo la calavera bovina. Se balanceaba, acechante, hasta que un gemido seco quebró la quietud. Las ancianas decían que la milpa late como criatura y que al cegar cortamos hueso. Tal vez despertamos algo al hundir nuestras semillas en su carne. De haberlo intuido habría dejado el campo baldío, pero la ignorancia germina mejor que cualquier grano. Ahora la deuda madura y su cobrador pega los pasos al umbral. Si la puerta cede, seré parte del espantajo, un nuevo rostro blanqueándose al sol, aguardando al próximo campesino valiente. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.